Mi nombre es Tolentino Cervantes Cristian Alberto. Actualmente estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, en la División de Ingeniería Química, Grupo 8121, turno vespertino. Mi exposición se enfoca hacia la materia de química inorgánica con el profesor Julio González García. El tema principal es balance de reacciones por método redox. A continuación, se definirán algunos conceptos para entrar en contexto. Ecuaciones de oxidación, reducción y electroquímica. Tipo de reacción química en la cual una sustancia transfiere electrones a otra sustancia. Estas reacciones algunas veces requieren y otras veces producen electricidad. Cuando una sustancia se oxida, pierde electrones y la sustancia que los gana se reduce. La sustancia que se oxida se llama agente reductor o reductante porque produce una reducción en otra sustancia. La sustancia que se va a reducir se llama agente oxidante porque produce la oxidación en otra sustancia. Los electrones no aparecen de manera espontánea, deben venir de alguna parte. La oxidación siempre acompaña a la reducción y la reducción siempre acompaña a la oxidación. A continuación tenemos un cuadro con 4 conceptos. Número 1. Oxidación. Es una reacción química en la que una sustancia pierde electrones y su número de oxidación aumenta. Número 2. Reacción. Es una reacción química en la que una sustancia gana electrones y su número de oxidación disminuye. Número 3. Agente reductante. En una reacción química de oxidación-reducción es la sustancia que se oxida, es decir, pierde electrones. Número 4. Agente oxidante. Es una reacción química de oxidación-reducción, es decir, la sustancia que se reduce y gana electrones. Número de oxidación o estado de oxidación. Es un número entero positivo o negativo, asignado a un elemento en un compuesto o ion. Punto número 1. Se considera que un átomo con número de oxidación 0 tiene la misma cantidad de electrones que hay en un átomo neutro sin combinar. Punto número 2. Se considera que un átomo con número de oxidación positivo tiene menos electrones que los que hay en un átomo neutro sin combinar. Punto número 3. Se considera un átomo con número de oxidación negativo cuando tiene más electrones que los que hay en un átomo neutro sin combinar.
Punto número 4. Todos los átomos tienen un número de oxidación 0 cuando no están combinados. Punto número 5. Su número de oxidación cambia cuando en una reacción ganan o pierden electrones. Oxidación y reducción. Cambio en el número de oxidación y transferencia de electrones. A continuación tenemos un cuadro que refleja cuando un elemento se oxida, aumenta su número de oxidación, y cuando un elemento se reduce, disminuye su número de oxidación. Sugerencias para calcular números de oxidación. Sugerencia número 1. Compuesto neutro. La suma de los números de oxidación es igual a 0. Sugerencia número 2. Un elemento sin combinar tiene un número de oxidación 0. Sugerencia número 3. Para un ion monoatómico será igual que la carga iónica. Sugerencia número 4. Ion poliatómico. La carga iónica será igual a la suma de los números de oxidación en todos los átomos. Sugerencia número 5. Para metales combinados con no metales, el número de oxidación es positivo. Punto número 2 de la sugerencia número 5. Para no metales combinados con metales, su número de oxidación es negativo. Sugerencia número 6. Para dos no metales combinados, esto es igual al átomo más electronegativo menos el negativo. Sugerencia número 7 para el hidrógeno. Habitualmente su número de oxidación es más 1, excepto en los hidruros, que aparece menos 1. Esto quiere decir que cuando el hidrógeno se combina con un metal, su número de oxidación es menos 1, y cuando el hidrógeno se combina con un no metal, su número de oxidación es más 1. Sugerencia número 8. Para el oxígeno. Habitualmente su número de oxidación es menos 2, excepto los peróxidos, porque tiene un número de oxidación menos 1. Cuando reacciona con el flúor es un número de oxidación 2 positivo. Balanceo de ecuaciones por método redox. A continuación definiremos algunas sugerencias para el balanceo de ecuaciones por método redox. Número 1. Asignar números de oxidación. Número 2. Identificar los elementos que sufrieron cambios. Número 3. Escribimos las semirreacciones. Número 4. Balanceamos la masa. Número 5. Balanceamos la carga. Número 6. Balanceamos el número de electrones ganados y el número de electrones perdidos. Nota: si las especies están en los lados diferentes de la ecuación resultante y son la misma especie, se van a restar.
Si están en el mismo lado de la ecuación, se van a sumar. Cuando hablamos de misma especie, esto quiere decir que son elementos iguales con la misma carga. Balancee por método redox las siguientes ecuaciones. Para el ejercicio número 1, a simple vista podemos observar que los reactivos que tenemos son carbono en estado gaseoso, más ácido sulfúrico en solución acuosa, que es una reacción irreversible en presencia de calor y producirá dióxido de carbono en estado gaseoso, dióxido de azufre en estado gaseoso y agua. Toda reacción química sigue el principio de conservación de la materia, es decir, la materia no se crea ni se destruye, simplemente sufre transformaciones. En una reacción química, los átomos se reordenan y el peso de los reactivos siempre será igual al peso de los productos. Para llevar a cabo el balanceo por método redox en el ejemplo 1, vamos a cambiar los números que están presentes antes de las sustancias y que se llaman coeficientes estequiométricos. Los procesos de oxidación y reducción están directamente relacionados con la transferencia de electrones. Cuando un átomo recibe electrones, se verá reducido, porque su estado de oxidación cambiará a un número más negativo. Cuando un átomo pierde electrones, su número de oxidación aumenta a un número más positivo. En una reacción de óxido-reducción siempre existe una especie que se oxida y otra que se reduce. El balanceo de ecuaciones por método redox aplica cuando el estado de oxidación de los reactivos y productos cambia. Si en una reacción química no sucede lo antes mencionado, no es posible utilizar el método redox para balancear esa ecuación. Entonces, lo primero que se hace antes de balancear cualquier reacción química por medio del método redox es asignar los números de oxidación. Para esto, la primera sugerencia es que el oxígeno en la mayoría de las reacciones tiene estado de oxidación -2. Los estados de oxidación suelen escribirse arriba de la ecuación. Otra sugerencia es que el hidrógeno en la mayoría de las reacciones tiene estado de oxidación +1. Cuando tenemos un elemento que se encuentra en estado puro, es decir, solo, en el caso del carbono, su número de oxidación es 0. Cabe mencionar que en los siguientes ejemplos se utiliza la sugerencia número 1 para calcular números de oxidación, es decir, la resta de los números de oxidación es igual a 0. Por ejemplo, del lado izquierdo, en los reactivos, para la sustancia agua, la resta de sus números de oxidación es 0. ¿Por qué? En el átomo de hidrógeno, 2 por +1 es igual a +2, y en el átomo de oxígeno, 1 por -2 es igual a -2, y al operar los dos resultados obtenemos 0. Así que la misma sugerencia debe cumplirse para todas las sustancias de la ecuación.
Una vez asignados los números de oxidación, lo que tenemos que verificar es qué elementos cambiaron de estado de oxidación. Como podemos observar, el elemento que cambió de estado de oxidación es el carbono, de estado de oxidación 0 a número de oxidación más 4. Siempre existirá un elemento que aumenta su número de oxidación y otro elemento que disminuye su número de oxidación. Por otro lado, el elemento azufre cambió de número de oxidación más 6 a número de oxidación más 4. El siguiente paso, después de asignar números de oxidación e identificar los elementos que cambiaron su número de oxidación, es realizar la escritura de las semiecuaciones. Esto consiste en escribir una pequeña reacción, pero solamente con las especies que cambiaron su número de oxidación. Entonces, tenemos al carbono con número de oxidación 0, que cambia a carbono con número de oxidación más 4, y también tenemos azufre que cambia de número de oxidación más 6 a azufre número de oxidación más 4. Después de escribir las semiecuaciones, tenemos que balancear la masa, es decir, el número de átomos a cada lado de la ecuación tiene que ser el mismo. En este caso tenemos un átomo de carbono del lado izquierdo y un átomo de carbono en el lado derecho. Entonces no tenemos ningún problema. En el caso de la otra ecuación realizamos el mismo proceso, así que tenemos un átomo de azufre del lado izquierdo y un átomo de azufre del lado derecho. De esta manera fácilmente balanceamos la masa en ambas semiecuaciones. El siguiente paso es balancear la carga. Entonces, a simple vista podemos observar que en la semiecuación tenemos una carga de 0 del lado izquierdo, pero del lado derecho tenemos una carga de más 4. Así que agregamos electrones para que la carga sea igual en ambos lados de la semiecuación, ya sea llevando la carga hasta 0 o llevando la carga hasta 4. En este caso sumaremos electrones para llevar la carga hasta 0, sumando 4 electrones. Ahora tenemos 4 cargas negativas que al sumarse con 4 cargas positivas obtendremos un total de carga más 0. De esta manera hemos balanceado la carga de la primera ecuación. Para la carga de la segunda semiecuación podemos observar del lado izquierdo que tenemos 6 cargas positivas y del lado derecho 4 cargas positivas. Entonces, para que la carga sea la misma en ambos lados, ya sea más 6 o más 4, agregamos electrones porque son electronegativos, así que ellos siempre van a cancelar las cargas positivas. Por lo tanto, cuando realice el paso de balancear carga, lo que voy a hacer siempre es que donde me sobra carga positiva, agregaré electrones. De modo que en el lado izquierdo sobra carga positiva, porque más 6 es más positivo que más 4. Así que del lado izquierdo escribiré las cargas negativas, es decir, los electrones. Escribir los suficientes electrones para igualar la carga izquierda con la carga derecha. Entonces tengo más 6
y más 4. Lo que haré es agregar 2 electrones, porque 2 electrones son negativos y 6 cargas positivas me da 4 cargas positivas del lado izquierdo, que son las mismas 4 cargas positivas que tengo del lado derecho en mi segunda semiecuación. El siguiente paso es el balance de los electrones ganados y perdidos. Los electrones que agregamos en la primera semiecuación y en la segunda semiecuación tienen que ser los mismos, porque existen electrones circulando. En este caso tenemos 4 electrones que tuvieron que salir de algún lado. Por eso es que igualaremos electrones cruzando los dos coeficientes, que vendrán siendo 4 y 2. Es decir, la ecuación de arriba la voy a multiplicar por 2 y la ecuación de abajo por 4, agregando corchetes. Ahora escribiré la ecuación resultante de las dos semiecuaciones. Primero realizaré la multiplicación del lado derecho, es decir, antes de las dos flechas. 2 por el carbono es igual a 2 carbonos. 4 por 2 electrones es igual a 8 electrones. 4 por el azufre es igual a 4 azufres, con números de oxidación más 6. Bien, ahora puedo escribir la flecha porque terminé de multiplicar en el lado izquierdo. Siguiente. 2 por el carbono es igual a 2 carbonos con número de oxidación más 4. 2 por 4 electrones es igual a 8 electrones. 4 por el azufre es igual a 4 azufres con número de oxidación más 4. Una cosa que debemos tener presente cuando obtenemos la ecuación final es que cuando las especies están en lados diferentes de la ecuación y son la misma especie, se van a restar. Y si están en el mismo lado de la ecuación, se van a sumar. Así que observamos la ecuación resultante y en este caso ninguna especie se está repitiendo porque no tiene la misma carga, pero los electrones sí están repitiéndose. 8 electrones del lado izquierdo y 8 electrones del lado derecho son igual a 0 electrones. Así me doy cuenta que hice correctamente el paso de balancear electrones, porque si en una ecuación final obtengo electrones distintos es que algo va mal. El siguiente paso consiste en reemplazar los coeficientes estequiométricos que obtuvimos en la ecuación original. Entonces, donde veamos la misma especie, escribiremos el coeficiente estequiométrico que obtuvimos, comenzando con los reactivos. Para el carbono escribimos el número 2. Para el ácido sulfúrico escribimos antes de la sustancia el número 4. Seguimos con los productos y antes de la sustancia dióxido de carbono escribiremos el número 2. Enseguida, antes de la sustancia dióxido de azufre escribiremos 4. Pero hace falta asignar un coeficiente estequiométrico antes de la sustancia agua. Entonces lo asignamos por tanteo. Para este caso, la única sustancia que carece de un coeficiente estequiométrico es el agua. Entonces podemos observar que en la sustancia ácido sulfúrico
aparece un coeficiente estequiométrico de 4. Multiplicamos 4 por 2 hidrógenos es igual a 8 moléculas de hidrógeno. 4 por un azufre es igual a 4 moléculas de azufre. 4 por 4 oxígenos es igual a 16 moléculas de oxígeno. Y para que en la sustancia agua tenga 4 hidrógenos, necesito agregar un coeficiente estequiométrico de 4, porque 4 por 2 hidrógenos es igual a 8 moléculas de hidrógeno, que vendrían siendo las mismas moléculas de hidrógeno que aparecen en el ácido sulfúrico. Ahora compruebo que los oxígenos estén balanceados para el ácido sulfúrico, porque 4 por 4 oxígenos es igual a 16 oxígenos para los productos. Después, en los reactivos para el dióxido de carbono multiplicamos 2 por 2 moléculas de oxígeno, que es igual a 4 moléculas de oxígeno. Enseguida, para la sustancia dióxido de azufre, multiplicamos 4 por 2 moléculas de oxígeno, que es igual a 8 moléculas de oxígeno. Y por último, comprobamos el coeficiente estequiométrico 4 que asignamos a la sustancia agua. 4 por 2 hidrógenos es igual a 8 moléculas de hidrógeno y 4 por una molécula de oxígeno es igual a 4 moléculas de oxígeno. Si sumamos las moléculas de oxígeno que fuimos obteniendo en los productos, resultará un total de 16 moléculas de oxígeno. Así que tenemos las mismas moléculas de las especies en los reactivos y productos. Con esto concluimos el ejercicio número 1. Los siguientes dos ejemplos se resuelven, es decir, con el mismo procedimiento que fuimos utilizando. A continuación tenemos las referencias bibliográficas.